Bueno, pero si hay un conocedor en materia del secuestro aquí en nuestro país, él es el abogado José Antonio Ortega Sánchez. Él es el presidente del Consejo Ciudadano por la Seguridad Pública y la Justicia Penal, y hace algunos meses tuvimos la fortuna de tenerlo aquí en el estudio de análisis político. Pues hay que decir que José Antonio Ortega Sánchez ha dedicado una buena parte de su vida a estudiar y a denunciar el fenómeno y el delito del secuestro. Él nos entrega estadísticas muy ilustrativas de cómo, por ejemplo, a pesar de que la autoridad, a pesar de que los gobiernos de los estados y el propio gobierno federal se empeñan en decir que el secuestro es un delito como otros más que de manera cotidiana se presentan en nuestro país, pues José Antonio Ortega Sánchez nos dice que el secuestro es un delito que va en aumento fundamentalmente por dos elementos que se tienen que analizar, pero que son muy difíciles de aceptar. Uno de ellos, la impunidad. En nuestro país generalmente no pasa nada cuando se cometen delitos de esta envergadura. El otro elemento es obviamente la corrupción. Ha sucedido que cuando se aprende alguna banda de secuestradores, resulta que algunos de ellos son policías que fueron en activo o que incluso todavía lo son. A través de este libro, El secuestro en México, José Antonio Ortega Sánchez nos explica la magnitud de este problema, nos habla de las raíces y nos habla de las expectativas para el futuro. ¿Qué va a pasar con el secuestro en un país como México, donde lamentablemente, dicen algunos, ya es aquí la meca del secuestro? Vamos pues con este trabajo, El secuestro en México, acerca del libro de José Antonio Ortega Sánchez. Soy una víctima más del secuestro. Fui vencida por la violencia más sorda, más oscura, hasta sangre fría. Mis captores me someten, me injurian, me degradan. Ser víctima de un secuestro no solo significa sufrir la privación de la libertad, sino también soportar un trato brutal e inhumano. Testimonio de una víctima del secuestro. Atrás quedaron los días de la década y media entre 1970 y 1985, cuando en México se cometieron más de 300 secuestros. Muchos, demasiados, pero a la vez muy pocos, especialmente si se comparan con la situación de zozobra en la que hoy vive el país, secuestrado de facto. Un día el secuestro dejó de ser el recurso político de grupos que intentaban desestabilizar al sistema y se convirtió en la tentación de vulgares delincuentes que en su ejercicio encontraron la manera mejor del dinero abundante y de la imposición del miedo. José Antonio Ortega, el primer convocante de la marcha contra la inseguridad del 27 de junio de 2004, la más concurrida de la historia del país, se ocupa hoy del tema y a través de su libro, El secuestro en México, intenta desentrañar la evolución de un ilícito que en sus orígenes tenía un propósito de fondo, muy distinto al de ahora, la implantación del sobresalto habitual. Afirma el autor, el secuestro fue una expresión criminal de escasa relevancia en México a lo largo de su vida independiente, hasta la década de los 70 en el siglo XX. En esos años, Rubén Jaramillo, Arturo Gámez y Genaro Vázquez y grupos como el Popular Guerrillero de Chihuahua, que reunió a cientos en Durango en febrero de 1965, la Liga de los Comunistas Armados, la Liga Comunista 23 de septiembre, el Movimiento Armado Revolucionario, la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, el Comando Armado del Pueblo, el Frente Urbano Zapatista, Fuerzas de Liberación Nacional, el Ejército Insurgente Mexicano y otros, tuvieron una relación con el secuestro como una manera de hacer presión e imponer una pauta política al gobierno. Pero luego se implantó la violencia en contra de las víctimas y de sus familias. Agresión física, sexual, mutilaciones y asesinatos comenzaron a ser componentes comunes del delito. Por ejemplo, en los 83 secuestrados eran asesinados al año. Entre 1990 y 1997, el promedio subió a 20. Entre 1998 y 2005, se disparó a 62. Además, entre secuestros de alto impacto y express, el 2008 podría cerrar cerca de 1,000 secuestros, que en 2009 podrían romper la marca histórica de más de 1,000 impuesta en 1997. Esto
a pesar de funcionarios que pretenden que el problema no existe, porque no hay denuncias. Hoy, México tiene miedo. Nombres como Daniel Arismendi, Andrés Caletri y Liborio Colín, los ateos, los Montante, los Boyardo, los Mochadedos, La Flor y los Rojos, incluso la hermandad y policías de muchas corporaciones, como Lorena González Hernández, integrante activa de la AFI, y subordinada de Genaro García Luna, le han robado la tranquilidad al país. Entender por qué hemos llegado a este punto crítico puede permitirnos vislumbrar las posibles soluciones para exigir que se responda a nuestra justa demanda de seguridad. No es una tarea fácil, pero acostumbrarnos a vivir en el terror no es una opción. Síguenos por Canal 10. Sábados 10 de la mañana, domingos 8 de la mañana. Análisis político. Continuamos.